¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos al curso de cálculo integral. En este inicio de semestre, agosto 2020, enero 2021, no importa que estemos en la distancia, los maestros estamos en la mejor disposición de acompañarles en este ciclo y vamos a iniciar este tema como un repaso de algunas de las fórmulas que vimos que se vieron en cálculo diferencial. En esta primera semana vamos a iniciar con el tema de las derivadas algebraicas. Así es que, sin más, soy la ingeniera Rosa María Heredia Contreras. Es un gusto, es un placer estar con ustedes, no importa en la distancia, cuidémonos para poder regresar pronto de manera presencial. Voy a quitar el círculo donde aparece mi cara, ¿verdad? Para que podamos tener toda la pantalla y poder continuar con la explicación. Bien, continuamos. Entonces, de manera muy rápida, vámonos a la simbología que hemos utilizado, que se utiliza para denotar una derivada. Una función, ¿verdad? La derivada de una función se puede expresar de diferentes formas. Si la función se denota como f de x, su derivada va a ser f' de x. También podemos hacer uso de dy sobre dx, que significa la derivada de y con respecto a x. O incluso podemos utilizar una forma más abreviada. Cuando la función es y, su derivada se convierte en y'. No importa qué simbología vayamos a utilizar, no importa. Lo que sí es importante que sepamos cómo resolver una derivada. Nosotros, para poder introducir el tema de las diferenciales, que es el primer tema de cálculo integral, vamos a utilizar la notación que es dy sobre dx, lo cual nos indica la derivada de y con respecto a x. Así es que, rápidamente, aquí tenemos, este documento es para ustedes. Este documento ustedes lo van a poder descargar y leerlo y las veces que ustedes consideren necesarias para poder resolver los ejercicios. Aquí tenemos las primeras tres fórmulas de derivación, que son, podríamos decir que las más básicas, ¿verdad? Que ya creo las debemos de saber prácticamente de memoria. La derivada de una constante. No importa qué constante sea, siempre va a ser 0. Aquí tenemos algunos ejemplos que son los que generalmente se utilizan en las derivadas, ¿verdad? Inclusive aquí se incluyó el valor de pi numérico, el valor numérico o la constante con la letra griega, ¿verdad? Cualquiera de los dos son constantes y sus derivadas siempre van a ser 0. La siguiente fórmula es cuando tenemos una variable como x que es respecto a sí misma. La derivada de x que no esté acompañada de ninguna constante, que su exponente sea 1, ¿verdad? Su derivada siempre va a ser 1. La tercera fórmula es cuando tenemos una expresión algebraica que está formada por varios términos. Cuando eso sucede, lo que tenemos que hacer es derivar de manera independiente cada uno de los términos y al final unir los resultados. Lo vamos a ver todo esto en un ejemplo. Aquí tenemos las siguientes fórmulas, ¿verdad? La siguiente fórmula es cuando la función está multiplicando a una constante, o sea, el producto de una constante por una función. Cuando eso sucede, ¿qué hacemos con la constante? La constante queda fuera de la derivada, ¿verdad? Aquí está. Y tenemos nosotros que derivar esa función. Al derivar esa función, estamos hablando de que podemos aplicar cualquiera de las otras fórmulas de derivación, ¿sí? Pasamos a la siguiente fórmula. Cuando tenemos el producto de dos funciones. Observen ustedes que utilizamos las letras U y las letras B para denotar las otras funciones, porque por lo general la letra Y la utilizamos para la función principal, que es la que queremos nosotros derivar. Entonces, cuando tenemos dentro de esa función Y varios términos que tenemos que derivar también,
para que no haya confusión, por eso se utiliza la letra U y la letra B. En este caso, que es el producto de dos funciones, lo que tenemos que hacer es multiplicar la primera función, que la vamos a identificar con la letra U, por la derivada de la segunda función, ¿verdad? A este producto le vamos a sumar la segunda función identificada con la letra B por la derivada de la primera función, ¿sí? Eso va a quedar más claro cuando resolvamos los ejemplos. Las siguientes fórmulas, como pueden ustedes observar, son de las más comunes, ¿verdad? La fórmula 6 y la fórmula 6a son de las fórmulas más comunes. Es cuando tenemos una función elevada a un exponente. Cuando eso sucede, ¿qué es lo que hacemos? El exponente, que lo identificamos con la letra n, va a multiplicar a la función y el exponente va a disminuirse en una unidad. Todo esto es un producto. Observen que no hay ningún signo de más o de menos. Todo esto es un producto. Cuando llegamos a esta parte de que ya disminuimos el exponente en una unidad, ahora multiplicamos por la derivada de la función, que es lo que significa esta parte que está aquí. Hay una variación para esta fórmula, que es cuando la función b es igual a x. Cuando eso sucede, lo único que hacemos, ¿verdad?, es que multiplicamos el exponente por x y el exponente original es disminuido en 1. La siguiente fórmula, ¿verdad?, las que vamos ahorita a platicar, sería la fórmula número 7, que es cuando tenemos un cociente de dos funciones. Cuando esto sucede, lo que vamos a hacer es multiplicar la segunda función o la función b, que es la función que está en el denominador, por la derivada de la función que está en el numerador. Observen ustedes que cuando es un cociente, la función que está en el numerador la identificamos como u y la función que está en el denominador la identificamos con la letra b. Después restamos el producto de la función u, que es la que está en el numerador, por la derivada de la función b, que es la derivada del denominador. Todo esto lo vamos a dividir entre el cuadrado del denominador, o sea, el cuadrado de la función b. Hay una variación para esta fórmula, ¿verdad? De hecho, son dos variaciones. Esta es la primera, que es cuando tenemos una función que divide a una constante, ¿verdad? U entre c. Recuerden que la letra c la utilizamos para identificar a las constantes. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Muy fácil. Derivamos la función u, que es la parte esta que está aquí, y este resultado lo dividimos entre el valor de la constante. Otra forma de presentar el resultado, ¿verdad?, sería 1 entre la constante por la derivada de la función u. La última variación de esta fórmula es cuando tenemos lo contrario, cuando tenemos una constante dividida entre una función, c entre u. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos este tipo de funciones? Lo que vamos a hacer es, la constante la vamos a dividir entre la función elevada al cuadrado, ¿verdad? Pero va a ser menos el resultado, va a cambiar de signo, va a ser el resultado con el signo menos. Y todo esto va a multiplicar a la derivada de la función u, ¿sí? Entonces, vámonos directamente a los ejemplos. No sin antes recordar que para derivar una función, lo primero que tenemos que hacer es identificar la fórmula de derivación que se va a utilizar.
sin olvidar que una función es una expresión algebraica de uno o más términos, lo que significa que para encontrar la derivada de esa función que tiene varios términos, implica el uso de una o varias fórmulas de derivación. Y en ese caso, ¿verdad? Ya estuviéramos utilizando la fórmula número 3, que es la que me habla de la expresión algebraica. Bien, aquí tenemos un ejemplo de la fórmula número 1. Cuando la función es igual a una constante, en este caso y igual a 5, y igual a 10.000, no importa qué tan grande sea, ¿verdad? Este número sigue siendo una constante, su derivada va a ser 0. Puede ser incluso una función que sea y igual a 1.000.000, no importa, lo único que va a pasar es que nos va a ocupar más espacio en la libreta a la hora de escribirlo, pero la derivada siempre va a ser 0. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? De la fórmula número 4 y número 6a. Es una función que involucra las dos fórmulas. Vamos con el primer ejemplo. La función es y igual a 5x al cubo. ¿Qué fórmula vamos a emplear para poder derivarla? Acuérdense que ese es lo primero, identificar la fórmula. Tenemos esta fórmula donde una constante multiplica a una función. El producto de una constante por una función, que es exactamente lo que tenemos aquí. Así es que esta fórmula, ¿verdad? Va a ser igual a identificar la constante y después derivar la función. ¿Qué es lo que se les recomienda, verdad? Lo que yo recomiendo es identificar las partes de la función. Y al final lo único que tenemos que hacer es sustituir en la fórmula. Eso es lo que vamos a hacer precisamente ahorita. Voy a identificar cuál es la constante. Aquí está, c es igual a 5. Identifico cuál es la función b, que es x al cubo, y nos damos cuenta que para derivar esta función hacemos uso de otra fórmula. Por eso es que el ejemplo dice de la fórmula 4 y de la fórmula 6a. Esta otra fórmula, ¿cómo se utiliza? Bueno, es la fórmula x a la n. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar n por x y vamos a disminuir el exponente en 1. Entonces, para facilitarnos y encontrar el resultado, vamos a identificar qué es lo que necesito para después sustituir. Tengo el valor de n igual a 3. n menos 1 es 3 menos 1 igual a 2. Y entonces procedemos a sustituir para encontrar la derivada de la función original, que es esta, 5x al cubo. Así es que multiplicamos la constante que tenemos aquí por todo lo que implica esta derivada, que es n por x elevado a n menos 1. Sustituimos y tenemos que c es igual a 5, n es igual a 3, x a la n menos 1 es x al cuadrado, porque ya está disminuido en 1. Resolvemos esta expresión algebraica, ¿verdad? Que es un producto, y tenemos que el resultado es 15x al cubo. Así es que la derivada de y igual a x al cubo va a ser 15x al cubo. Y fíjense ustedes qué fácil son este tipo de funciones. Todo este procedimiento es muy largo. Cuando nosotros nos aprendemos las fórmulas, sabemos que hay algunos pasos que se pueden omitir, como en este caso. Fíjense aquí, me da 15. ¿Qué es lo único que tuvimos que hacer? Multiplicar la constante por el exponente y al exponente le restamos 1. Aquí está, 15x al cuadrado. Y nos estamos evitando hacer todos estos pasos.
Si somos primerizos, si es primera vez o estamos recordando o no nos acordamos muy bien, yo les sugiero que hagan todo esto. No importa que tardemos, lo importante es obtener al final un resultado correcto, ¿sí? Vamos a los siguientes ejemplos de las mismas fórmulas 4 y 6a. Ahora tenemos aquí que la función y es igual a menos 10x a la menos 4. Identificamos el valor de c, ¿verdad? Que es menos 10. Identifico el valor de n, el exponente, que es menos 4. Identificamos n menos 1 o el exponente disminuido en 1. Y sin olvidarnos de los signos, tenemos que si n es menos 4 y le resto menos 1, me va a dar menos 5. Esta es una suma, ¿verdad? Aritmética, sin olvidarnos de los signos que tienen cada número. Así es que aplicamos nuestra fórmula de derivación y lo único que hacemos es sustituir. Menos 10, que es el valor de c, por menos 4, que es el valor de n, por x a la menos 5, porque ya está disminuido en 1 el exponente. Resolvemos y entonces aquí obtenemos también las leyes de los signos, muy importante. Menos 10 por menos 4 nos queda 40 positivo por x elevado a menos 5. Así es que la derivada de y igual a menos 10x a la menos 4 es 40x a la menos 5. Y vámonos rápidamente a este otro ejemplo donde ahora tenemos un exponente fraccionario, que no por ser fraccionario tiene otro tratamiento. Lo único que tenemos que hacer, no olvidemos, es identificar la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, lo único que hacemos es obtener cada una de las partes de esa fórmula, sustituir, y lo que sí es muy, muy importante es no olvidarnos de las leyes de los signos, de las sumas y restas de fracciones, ¿verdad? Que es lo que vamos a observar aquí. Aquí tenemos la constante es 1. Acuérdense que aunque no se ve y no la escribimos, pero la constante aquí siempre es la unidad. El exponente es 2/3. Si al exponente le vamos a quitar 1, entonces tenemos 2/3 menos 1. ¿Sí? No, esto que está acá a veces suele causarnos confusión, este tipo de operaciones, porque este 1 es una unidad, o sea, es un entero, no es una parte de la fracción, lo que significa que aquí estoy haciendo 2/3 menos un entero que equivale a 3/3. Este entero equivale a 3/3. Por eso es 2/3 menos 3/3 nos da como resultado menos 1/3. Sustituimos, ¿verdad? Y tenemos entonces que la constante es 1 por n por x elevado a menos 1/3. Multiplicamos este entero por la fracción y nos queda como resultado 2/3 de x elevado a menos 1/3. Por tanto, la derivada de y igual a x elevado a 2/3 es 2/3 de x elevado a menos 1/3. Continuamos con otras fórmulas. Vamos a ir incrementando un poquito más el grado de la expresión. En este caso, tenemos la función y igual a 5x al cubo menos 10x a la menos 4 más x elevado a 2/3. Esta es una expresión que se deriva con la fórmula número 3, ¿verdad? Porque son uno o más términos. ¿Qué es lo que hacemos? Aquí está la fórmula, mira, aquí la escribimos. ¿Qué es lo que me dice la fórmula que hagamos? Que encontremos la derivada de manera independiente de cada uno de los términos. ¿Qué es lo que sugerimos hacer? Identificar cada término. El primer término va a ser u, que es el que tenemos aquí y aquí.
El segundo término va a ser b y el tercer término sería w. De tal forma que encontramos la derivada de cada uno de ellos. Aquí está. Si ustedes se fijan, son las mismas funciones, ¿verdad?, que utilizamos en el ejemplo anterior. ¿Qué fue lo único que hicimos? Que ahora las estamos presentando en una expresión donde se suman y se restan, ¿verdad? Pero aquí también cambió, ya no es y, ahora es u, porque forma parte de una expresión que tiene tres términos. Aquí está. Así es que, bueno, vamos a tratar de... Bien, continuamos. Entonces, ya tenemos la derivada de estas tres funciones. Ya las resolvimos en el ejemplo anterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer para encontrar la derivada de esta expresión? Sumar los resultados. Sumarlos sin olvidarnos el signo que tengan, ¿verdad? Así es que la derivada de 5x al cubo es 15x al cuadrado. Aquí está, 15x al cuadrado. Más la derivada de menos 10x a la menos 4, que es 40x a la menos 5. Aquí tenemos 40x a la menos 5. Más la derivada de x elevado a 2 tercios, que es 2 tercios de x elevado a menos 1 tercio. Más 2 tercios de x elevado a la menos 1 tercio. De tal forma que, si ustedes observan, aunque en la función principal aquí tenemos un signo negativo, nosotros vamos a utilizar el signo que hayamos obtenido en el resultado de la derivada, ¿sí? Entonces, estamos yendo de menos a más. Vamos al siguiente ejemplo. Esta es la fórmula número 5. La fórmula número 5 es el producto de dos funciones. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a identificar esas dos funciones y las vamos a derivar de manera independiente. Y al final lo que tenemos que hacer es sustituir en esta fórmula. Así es que tenemos que la función principal es y igual a 5x al cubo por menos 10x a la menos 4. Lo primero es identificar la función u y la función b. La función u es 5x al cubo y la función b menos 10x a la menos 4. Ya tenemos los resultados de esas funciones, ¿verdad? Porque son las que hemos estado utilizando en los ejemplos anteriores. Entonces, la derivada de 5x al cubo es 15x al cuadrado. Y la derivada de menos 10x a la menos 4 es 40x a la menos 5. Y ya tenemos entonces todo lo que necesitamos para sustituir en la fórmula. Observen ustedes, aquí no alcanzamos a ver muy bien, que la fórmula me dice que voy a multiplicar la función u por la derivada de la función b. Así es como nosotros lo vamos a escribir y es lo que está aquí. Por eso le pusimos esto que está aquí abajo para poder identificar. Es la fórmula. La función u, que es 5x al cubo, aquí la tenemos también, por la derivada de la función b. Si esta es la función b, esta es su derivada, ¿verdad? Es este producto, más el producto de la función b, aquí la tenemos, menos 10x a la menos 4, por la derivada de la función u, que es esta que está aquí, 15x al cuadrado. Entonces, lo que hicimos fue sustituir según me indica la fórmula. Sin embargo, tenemos nosotros que observar el resultado. Y si se puede minimizar esa expresión, lo que hacemos es multiplicar, resolver los productos, ¿verdad? En este caso, tenemos 40 por 5 son 200. Como son productos, aplicamos la ley de los exponentes con los productos, ¿verdad? En este caso,
los productos que tienen la misma base, diferente exponente, o productos de exponentes diferentes se suman. Aquí vamos a sumar 3 menos 5 nos da menos 2. Así es que el resultado de este producto es 200x a la menos 2. Vamos con el siguiente producto, hacemos exactamente lo mismo. Menos 10 por 15 nos da menos 150. X a la cuarta por x al cuadrado, se suman los exponentes y nos da x a la sexta. Así es que el resultado final de la derivada de la función, que esta que tenemos aquí, ¿verdad? A ver, aquí está. Esta que tenemos aquí, y igual a 5x al cubo por menos 10x a la menos 4, su derivada es 200x a la menos 2 menos 150x a la sexta. Y vamos a la fórmula número 6. Esta fórmula también es muy utilizada. Esta fórmula número 6 es cuando tenemos una función elevado a un exponente. ¿Cómo saber si es una función? Bueno, por lo general son dos términos o más esa expresión, como en este caso, 5x al cubo menos 10x. Son dos términos, ¿verdad? Por eso es una función. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La misma metodología que hemos estado empleando en los ejemplos anteriores. Identificamos la fórmula. Identificamos las partes que tenemos que obtener para poder aplicar la fórmula. En este caso, tenemos que identificar la función v, que es 5x al cubo menos 10x, el exponente n, que es menos 4, el exponente disminuido en 1, que es menos 4 menos 1, nos queda menos 5, y nos falta obtener la derivada de la función b, que es lo que tenemos aquí, en este cuadro, ¿verdad? b es 5x al cubo, menos 10x. Ya sabemos que la derivada de 5x al cubo es 15x al cuadrado. Y la derivada de menos 10x, aplicando la fórmula de una constante por x, obtenemos que es menos 10. Por lo tanto, esta es la derivada solamente de esta función b. Aún no tenemos la derivada de la función y, ¿sí? Por eso es muy importante identificar las partes de la función. La función principal es esta. Lo que estamos haciendo aquí es obtener cada una de las partes para poder aplicar esta fórmula. Entonces, nos vamos a la fórmula y tenemos que, vamos a multiplicar, a ver si se ve un poquito la fórmula. La fórmula dice que multipliquemos n por v elevado a n menos 1 por la derivada de v, que es lo que tenemos aquí. N es menos 4, v es 5x al cubo menos 10x, elevado a n menos 1, que es menos 5, por la derivada de v, que es 15x al cuadrado menos 10, que es todo lo que tenemos aquí. Lo fuimos obteniendo, ¿verdad? Bien. Como dijimos en un principio, cuando se pueda minimizar la expresión, tratamos de minimizar la expresión, ¿verdad? Y en este caso, este menos 4 puede multiplicar a 15x al cuadrado menos 10, de tal forma que obtenemos menos 60x al cuadrado más 40 multiplicado por 5x al cubo menos 10x elevado a menos 5. Este sería el resultado final de esta función, de 5x al cubo menos 10x elevado a la menos 4. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Aquí tenemos, ¿verdad? Un ejemplo de que es un cociente de dos funciones.
El cociente de dos funciones podríamos pensar que es una de las fórmulas un poquito más complicadas de resolver, pero no significa que no lo podamos resolver, porque vamos a aplicar la misma metodología. Tenemos que ir por partes, ¿verdad? Si ya sabemos que el denominador lo identifico con la función u y el denominador con v, lo que hacemos es identificar cada una de las funciones, como hicimos acá. Esta es la fórmula y así se resuelve. Yo necesito tener identificada la función v, la derivada de la función u, la función u, la derivada de la función v y la función v elevada al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. U, v y v al cuadrado. Pero acuérdense que necesitamos las derivadas de ambas funciones. Entonces, procedemos a obtener las derivadas de esas funciones. Aquí está. La primera función, la función u, raíz cúbica de x al cuadrado. La forma más fácil de resolver esta función es convirtiéndola a su forma exponencial. El exponente, ¿verdad?, de x pasa a ser el numerador de la forma del del exponente de la función. Este exponente, cuando tenemos un radical, el exponente siempre se va a presentar en forma fraccionaria. Siempre, no nos vayamos a olvidar. Cualquier radical que queramos convertir a su forma exponencial, el exponente va a ser una fracción, que es lo que tenemos aquí. Observen que el exponente de x es 2, se convierte en el numerador, ¿verdad? Y el radical es 3, o sea, es raíz cúbica. Este 3 se convierte en el denominador. De tal manera que raíz cúbica de x al cuadrado es lo mismo que tener x elevado a 2/3. Así es que teniendo esta fórmula ya es más fácil de poder derivarla, ¿verdad? Aplicamos la fórmula 6a, x a la n. Identificamos la constante, identificamos n menos 1, ¿verdad? Y obtenemos entonces que la derivada es 2/3 de x elevado a menos 1/3. Como la función principal se presenta en forma de radical, se recomienda que el resultado obtenido, este resultado que tenemos aquí es correcto, porque ya aplicamos la fórmula, pero la recomendación es que lo volvamos a su forma radical, de tal manera que nos queda de esta forma. 2 entre 3 por la raíz cúbica de x. Lo que hicimos fue pasar la x con el exponente negativo al denominador, ¿verdad? Y una vez que hacemos eso, convertimos de nuevo a la forma de radical. La función v es 5x al cubo. Ya esta función deberíamos de saberla de memoria, la hemos estado manejando desde el principio, ¿verdad? Entonces, la derivada es 15x al cuadrado. Bien, jóvenes, entonces el resultado final de esta derivada, sustituyendo según la fórmula, ¿verdad?, que tenemos aquí, es la función v por la derivada de la función u, ¿verdad? Vamos a regresarnos para obtener, aquí está, la función v, aquí está la derivada, ¿verdad? Menos, aquí está, ya me pasé, aquí está, la función u por la derivada de la función v. Función u por derivada de la función v. Y todo esto va a ser dividido entre la función v al cuadrado, que fue lo que obtuvimos aquí al inicio, 25x a la sexta. De esa forma nosotros sustituimos para obtener el resultado final de esta derivada y
podríamos decir que esta es una de las derivadas algebraicas que en algunas ocasiones podrían resultar más complejas. Pero ya vieron ustedes que haciendo pequeñas partecitas y al final sustituyendo en la fórmula principal, obtenemos nuestro resultado final, como es en este caso. Bien, pues hasta aquí vamos a dejar nosotros las derivadas algebraicas. Les recomiendo leer varias veces el documento, repasarlo de nuevo. Si es posible, contactarse con su maestro por alguna duda que pueda surgir y resolver el archivo de las actividades, ¿verdad? Hay un documento que es la actividad número 1, donde hay que resolver precisamente derivadas algebraicas.